Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos. Los trámites para hacer una reclamación sobre un mal servicio o un producto defectuoso son todo un mundo. ¿Sabéis, por ejemplo, qué ocurre si un establecimiento se queda sin hojas de reclamación? ¿O qué documentos debemos solicitar y adjuntar a la hora de tramitar una reclamación? En el programa de hoy pondremos especial atención a los errores más comunes que solemos cometer sin saberlo en este sentido. Y como curiosidad, ¿alguno de vosotros utilizáis gafas o lentillas graduadas para trabajar? Si es así, estad al tanto porque el Tribunal Superior de Justicia ha sentenciado que las empresas podrían sufragar los gastos de estos artículos a sus empleados, siempre y cuando cumplan determinados requisitos. Ha sido el de la Unión Europea. Y si queréis saber cuáles son, estad muy atentos al programa de hoy. ¡Comenzamos! Creo que todo el mundo sabe lo que son las hojas de reclamaciones. Son unos formularios estandarizados de carácter oficial emitidos por las comunidades autónomas que determinados establecimientos deben tener a disposición de los consumidores. ¿Para qué? Para que puedan hacer constar las incidencias correspondientes que consideren oportunas. El objetivo, al fin y al cabo, es que la Administración de Consumo conozca el caso e investigue a la empresa denunciada con el fin o bien de llegar a un acuerdo con el consumidor o imponer una sanción a la empresa en el caso de que hubiese incumplido alguna obligación. Este derecho encuentra su fundamento en el artículo 51 de la Constitución española, que establece que serán los poderes públicos quienes garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios. Su regulación la encontramos, sin embargo, en la normativa autonómica. Al ser un tema tan extenso, vamos a ir directamente a centrarnos en los errores más comunes que nos impiden hacer una reclamación en condiciones. El primero, que no nos la cuelen. Imaginemos que llegamos a un local y tras sufrir una mala experiencia con un empleado, solicitamos una hoja de reclamación. Pero en su lugar nos dicen que lo sienten mucho, pero que como el encargado del local no está, ellos no están autorizados a dárnosla. Nos están mintiendo. Suelen ser la excusa clásica por excelencia. La realidad es que la normativa autonómica no hace ninguna distinción, sino que la persona que esté en ese momento en el local, ya sea el dueño o un empleado, siempre debe facilitarnos una hoja de reclamación. Este hecho, en la mayoría de los casos, se ve además reforzado con la colocación en el local de un cartel informativo como este que vemos en pantalla de la Junta de Andalucía sobre la existencia de las hojas de reclamación a disposición del consumidor en el local, pudiendo, en este caso, llegar a incurrir la empresa en infracción administrativa si no nos facilitan ninguna hoja. Vamos a ver más casos en los que debemos tener especial cuidado. Por ejemplo, la segunda excusa, también bastante común, es cuando nos dicen que como no tienen hojas de reclamación, no están obligados a entregárnosla. ¿Pero qué dice la ley en este aspecto? Que en general todos los comercios y profesionales que ofrecen cualquier servicio a los consumidores deben disponer de hojas de reclamación. Únicamente la normativa autonómica exceptúa a profesionales colegiados como abogados, economistas o médicos, a servicios públicos o bien a aquellos servicios que tengan una norma específica de hojas de reclamaciones. Sería el caso, por ejemplo, de las ventas online en este último punto. Lo vemos con un claro ejemplo. La legislación catalana establece que en el caso de los servicios a domicilio o fuera del establecimiento, las hojas de reclamación las llevarán aquellas personas vendedoras o los encargados de prestar los servicios y las entregarán a los consumidores. Tercera excusa con las que nos podemos encontrar, que nos digan que se nos han agotado los formularios y no se puede hacer una reclamación en este momento. En este punto, la legislación es bastante clara. No disponer de hojas de reclamaciones es una infracción administrativa. Pero no os preocupéis, porque si os encontráis alguna vez con esta situación, podéis hacer la reclamación después. Para ello tendréis que ir a la norma autonómica correspondiente y ver lo que dice en este aspecto. Por ejemplo, el Reglamento de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, en su artículo 30, establece, por un lado, que los consumidores tienen la posibilidad de formular su reclamación de cualquier otra forma legalmente prevista. Y por otro lado, que la Administración Pública competente en materia de consumo supondrá y pondrá a disposición del consumidor en sus oficinas unos impresos de reclamaciones. La cuarta excusa. Como no es cliente, no tiene derecho a hacer ninguna reclamación. Toda
persona, independientemente de si es cliente o no, es decir, de si ha consumido o no en un local, puede perfectamente hacer una reclamación. Por ejemplo, imaginemos la normativa catalana en la que establece que las hojas serán encargadas a la persona que lo solicite, aunque no haya formalizado ningún trato comercial con la empresa. Este sería el ejemplo en esta autonomía. Pero algo que se suele desconocer y es bastante relevante es que para reclamar en el caso de que hayamos consumido en el local, es decir, en el caso de que sí seamos clientes, primero hay que pagar. Porque por mucha razón que tengamos, no pagar significa incumplir el contrato mercantil con el establecimiento. Por eso es tan importante adjuntar en la hoja de reclamaciones como prueba el justificante de pago siempre que seamos clientes. Os voy a pedir que prestéis especial atención en este punto, porque muchas veces nos la juegan con esto. No cualquier papel vale como hoja de reclamación. Si nos ven un poco despistados, el establecimiento puede entregarnos hojas de sugerencias no oficiales. Las hojas de reclamación, tal y como hemos visto, son documentos oficiales, autocopiativos y que constan de 3 ejemplares. Uno para el consumidor, otro para el comercio y el tercero para la administración. No valen otros. Algunos comercios podrían estar tentados a entregarnos un formulario de parte hecho por ellos mismos y muy parecidos a los oficiales en aspecto y denominación para engañarnos. Sin embargo, conviene saber que está prohibido por ley no solo la tenencia, sino la entrega a los consumidores de hojas de reclamación y de denuncia que puedan confundirse con los oficiales. Además, está prohibido utilizar el nombre de hoja de reclamación o hoja de denuncia en los documentos distintos a los oficiales que ofrecen los comercios a los consumidores. Otro error en el que podemos caer es que el consumidor lo que haga es que coja su ejemplar y no se quede con el ejemplar para la administración. En los formularios, el consumidor deberá exponer de forma clara y concisa el motivo de la queja, la petición que solicita y la fecha. Pero además, deberá también hacer fotocopias de los documentos que sirvan de pruebas. Pueden ser contratos, tickets o facturas. Posteriormente, entregará a la administración su ejemplar correspondiente junto con las fotocopias de las pruebas. Y lo hará bien, en persona a una de las oficinas municipales de información del consumidor o por vía telemática a la Dirección General de Consumo de cada comunidad autónoma. Aquí hay que tener cuidado, porque a veces entregamos los originales de las facturas, de los contratos o los tickets y nos quedamos con una copia. La normativa permite entregar como anexos a la hoja de reclamación todos estos documentos que sirvan como prueba y apoyen la petición, pero os recomiendo que siempre sean fotocopias. Es mejor que nos quedemos con los originales por si en un futuro desde la Administración nos piden cotejar y constatar los datos. Y por último, hay que destacar que no se pierde el derecho a reclamar contra un establecimiento si no rellenamos una hoja de reclamación en ese momento, sino que se puede hacer posteriormente, acudiendo directamente a organismos de consumo. En otro capítulo contaremos qué ocurre si la Administración no logra alcanzar el resultado que deseamos y cómo se tramita ese procedimiento en mayor profundidad. De momento os dejo con este resumen de las claves del asunto. Las hojas de reclamaciones son formularios oficiales emitidos por las comunidades autónomas, que los establecimientos deben tener a disposición de los consumidores. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer una reclamación en condiciones? ¿Qué dice la norma autonómica? Establece que la persona encargada en ese momento del local, ya sea el dueño o un empleado, debe facilitar siempre una hoja de reclamaciones. Y puntualiza que para tramitar una reclamación no es necesario ser cliente del local. No disponer de ellas supone una infracción administrativa. Para poder efectuar la reclamación, primero hay que pagar, porque por mucha razón que tengamos, no pagar significa incumplir el contrato. Está prohibido por ley la tenencia o entrega a los consumidores de hojas de reclamación que no sean las oficiales y que puedan inducir a error. Por último, destacar que una vez tramitados los formularios, el solicitante deberá quedarse con el ejemplar para el consumidor y con el ejemplar de la Administración. Además, deberá conservar el original de la factura, por si en algún momento la Administración solicita cotejar los datos. ¿Cuántos de vosotros utilizáis gafas o lentillas graduadas para trabajar? Si es vuestro caso, este tema os interesa muchísimo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores gafas o lentillas graduadas.
pero no en todos los casos, sino siempre que corrijan el deterioro de la visión y le permitan seguir trabajando con pantallas de visualización de datos, es decir, con ordenadores. Vamos a ver qué significa todo esto. El tribunal resolvía de esta forma, en una sentencia, la petición que había planteado el Tribunal Superior de Rumanía sobre una directiva comunitaria. Una directiva relativa a la seguridad y a la salud en el trabajo con equipos que incluyen estos ordenadores. El fallo de la sentencia decía lo siguiente: el reembolso por parte del empresario del coste de adquisición de un dispositivo corrector especial es conforme con el objetivo de la directiva comunitaria, puesto que garantiza una mayor protección y seguridad y salud a los trabajadores. Proseguía indicando que el objetivo del artículo 9 de la directiva comunitaria pretende garantizar que se proporcionen a los trabajadores sin carga financiera alguna dispositivos correctores especiales en caso de que resulten necesarios. Y añadía que podía alcanzarse bien directamente mediante la entrega de dicho dispositivo al trabajador afectado por parte del empresario o bien indirectamente mediante el reembolso del coste de dicho dispositivo. ¿Pero qué se entiende por dispositivo corrector especial? La directiva no define el concepto, pero el tribunal considera que son aquellas gafas graduadas necesarias para que los trabajadores que sufren este deterioro de vista como consecuencia del resultado de sus condiciones de trabajo las puedan utilizar. La directiva comunitaria también fija la obligación de un reconocimiento adecuado de los ojos y de la vista. Un reconocimiento que será realizado por una persona que posea la competencia necesaria para ello y que se hará antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización, de forma periódica con posterioridad y cuando aparezcan trastornos de la vista que pudieran deberse al trabajo con pantallas de este tipo. Si los resultados del reconocimiento demuestran que son necesarios dispositivos correctores especiales, es decir, estas gafas graduadas, y que el trabajador no puede utilizar dispositivos correctores normales, entonces la empresa proporcionará a los trabajadores estos dispositivos. En ningún caso las medidas que se adopten deberán implicar cargas financieras adicionales para los trabajadores, tal y como hemos visto. Es decir, que los empleados que, avalados por un reconocimiento médico, necesitarán gafas o lentillas graduadas para trabajar con pantallas, podrían reclamar los gastos asociados solo en el caso de ser demostrable que el perjuicio visual que sufren se ha producido por el trabajo con pantallas específicas de la empresa. En conclusión, en la actualidad la normativa española no contempla la obligación por parte de la empresa de abonar este coste de las gafas graduadas al trabajador. Pero con esta sentencia europea se abre la posibilidad de que las empresas deban sufragar estos gastos. Además, por estos determinados supuestos, aquellos empleados que las necesiten, no con carácter general, solo cuando se demuestre que el perjuicio visual se ha producido por el trabajo con pantallas en la propia empresa. ¿Tiene la empresa la obligación de pagar las gafas graduadas en el trabajo? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, según la directiva comunitaria, la empresa debe proporcionar a los trabajadores gafas graduadas cuando cumplan una serie de requisitos: que ocupen puestos de trabajo con pantallas de visualización y necesiten gafas graduadas para el desarrollo de su actividad, y que se demuestre que el perjuicio en la visión se ha producido por el trabajo con pantallas en la empresa. Los empleados deberán ser avalados por un reconocimiento médico. Si el médico establece que necesitan gafas o lentillas para trabajar con pantallas, los trabajadores podrían reclamar los gastos asociados a la empresa, siempre y cuando cumplan los requisitos mencionados. Como ya sabéis, podéis mandar todas vuestras dudas legales al correo abrelosojos@eltorotv.com. Estamos recibiendo muchísimos mensajes y consultas. En el siguiente episodio resolveremos alguna de ellas. Estad atentos y seguir mandándonos todos los emails que queráis. Si lo preferís, podéis adjuntar en el email una nota de voz con vuestra consulta. Es muy sencillo. Lo podéis grabar con el móvil, os descargáis la nota de voz y la adjuntáis en el email para que podamos emitirla. Así de fácil. Os espero en el próximo programa con más incógnitas por resolver, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.